¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo del Hospital Diagnóstico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Eduardo. Siempre tratando de ayudar en términos de enseñanza a la población, que creo que es un buen medio a través de las telecomunicaciones, en términos generales, de los diferentes canales que tenemos en nuestro país, y permite que de alguna manera pues, la población esté mejor enterada de los diferentes temas, sobre todo en mi caso, de los aspectos infecciosos de las enfermedades. De eso se trata, doctor, y así aprendemos mucho para tomar buenas decisiones también en casa con la familia. Mire, vamos a comenzar hablando de COVID-19, doctor. Este año veíamos una estadística que curiosamente dice que hay más contagios este año que lo que se registró en 2020 y 2021, a diferencia de lo que la gente pueda pensar y decir fueron los años donde hubo más contagios, pues no, es este. La diferencia es que hay menor letalidad de casos y casos graves tampoco se registran tanto como en 2020-2021, pero sí el contagio continúa y es algo de tomarlo en cuenta. Bueno, sí, es clara, pues como vemos las estadísticas de que realmente ha sucedido eso. Pero afortunadamente, tal como usted lo ha mencionado, la letalidad pues es bastante baja comparado con la cepa original que ha producido esta enfermedad. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, podemos decir dos cosas. En primer lugar, si bien es cierto que la contagiosidad es mayor, pero por otro lado también la letalidad comparado, pues eso es lo que hace cambiar la cifra. Recuerden que inicialmente cuando tuvimos la cepa original de Wuhan, de China, prácticamente si bien es cierto la contagiosidad era menos, pero la mortalidad aumentó en diferentes países para que finalmente, después que han ido apareciendo las nuevas variantes y subvariantes a medida que ha pasado el tiempo, estamos viendo que como que el virus al final se está atenuando en su comportamiento de producir la enfermedad, pero siempre conserva la capacidad de enfermar a las personas. A medida que pasa el tiempo, sabemos que el Omicron es prácticamente la cepa viral que prevalece a nivel mundial. Pero entre todo esto, las subvariantes que va atendiendo, de la B1, B3, B5, prácticamente son las que han estado afectando últimamente. No sería raro que apareciera una nueva subvariante. En ese caso, pues, y esto es bien importante que la población lo sepa, que todos los virus tienen la capacidad de mutar, pero cuando hablamos nosotros de Omicron y en términos generales del virus que produce el COVID, podemos decir que la capacidad que tienen de mutación permite que una vez se transmite un humano a otro humano, a otro humano, como que va perdiendo su capacidad de producir la enfermedad más severa, pero no pierde su capacidad de infectar más y más a la gente. Si lo vemos desde ese punto de vista y lo vemos en forma de proyección hacia los futuros años, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que lo que va a suceder, pues, y creo que lo hemos venido diciendo durante todos estos años atrás, que a medida que el virus se va atenuando, es decir, que va perdiendo su capacidad de virulencia por una parte, pero que conserve la capacidad de contagio, quiere decir que un momentito dado, y esto lo repito, recuerden que antes que viniera este COVID, teníamos nosotros infecciones por coronavirus. Y esos coronavirus, yo creo que a todos nos dio en algún momento si no de los mayores, de los que nacieron ahí por los 60, 70 para acá, con seguridad que han tenido alguna infección por coronavirus, a diferencia de la cepa que apareció en China. Si eso lo vemos en forma retrospectiva, podría ser que en un momento dado, este virus, que ha venido para quedarse, no se va a ir, se comporte en forma endémica a nivel de los diferentes países, indicando con endemia que es un virus que va a estar pululando en nuestro medio constantemente y produciéndonos la enfermedad que se va a comportar como un simple catarro, que en algunos casos, depende de las infecciones asociadas o las enfermedades asociadas que tenga una persona, así se podrá complicar o no complicarse. Ahora, doctor, ¿cuánto puede llegar a mutar un virus? ¿Es interminable la cantidad? Es indefinido. ¿O hay un patrón, digamos, en tiempo o en cantidades de lo que ustedes han estudiado? No, para que usted vea, todos tienen la capacidad, inclusive si usted habla de la viruela del mono, pues con seguridad que hasta van a aparecer algunas subvariantes.
O sea, pues que todos tienen la capacidad. Unos en menor intensidad y otros en mayor. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de influenza, ¿cuántas pandemias de influenza se han dado? Pero pandemias, estoy hablando, son 3 o 4 las que se han dado del 18 para acá. Significa que el virus ha estado cambiando constantemente su estructura y hace que, al cambiar su estructura, su morfología, hace que la persona cuando se infecta por esa nueva partícula, como es totalmente extraña, monta una respuesta contra esa partícula, llámese en este caso virus, y entonces se da la enfermedad, que no es más que una respuesta inflamatoria ante la presencia del microorganismo, en este caso virus, si hablamos de COVID, es una respuesta inflamatoria en presencia de aquello extraño que entró a nuestro organismo. Ahora, doctor, los virus cuando van mutando, la tendencia dice que van hacia menor impacto en la población o no necesariamente. Puede ser que dentro de las mutaciones sea a peor y a complicar más cuadros clínicos, o no es así. Bueno, para que la población me entienda, por ejemplo, hay vacunas que ustedes han conocido como vacunas atenuadas, que lleva el virus vivo. Correcto. Pero entonces dice la persona, si va a poner un virus vivo, ¿me va a producir la enfermedad? No, porque ha sido atenuado en su historial. ¿Cómo se produce una vacuna cuando es atenuada? Se produce precisamente, si hablamos del virus de la influenza, por ejemplo, u otros virus, por ejemplo, se desarrollan en tejidos que pueden ser de origen cualquier especie, depende de la vacuna que se está preparando, pero también se preparan embriones de pollo. En embriones de pollo quiere decir que el virus inocula a otro y a otro, de forma tal que él va perdiendo su capacidad de enfermarnos, pero tiene la capacidad de infectarnos. Eso se llama atenuación. Esto, si lo vemos desde este punto de vista, es como para que nosotros lo viéramos en el humano. Si estamos hablando que cuando se va a producir esta vacuna se está atenuando a medida que se está pasando de un embrión a otro embrión, a otro embrión, a otros huevos embrionados, que pueden de pollo o pueden ser de pato. Entonces, el virus finalmente se limpia a través de ciertos procesos tecnológicos como para que entonces tenga la capacidad que cuando me lo inyecten a mí, este virus entonces no me va a enfermar, pero va a desarrollar una respuesta en contra del virus cuando yo me exponga en un futuro al virus que produce la enfermedad. Eso se llama atenuación y esto lo digo de esta manera para que las personas entiendan por qué el virus, a medida que ha estado evolucionando, estamos hablando del COVID, del original hasta ahorita, cómo ha estado evolucionando en comportarse menos, tal vez menos agresivo, podríamos decir, en términos de de enfermarnos severamente, pero conservando la capacidad de pasar de un humano a otro y otro humano, pero a medida que va pasando como que se va atenuando su virulencia, pero persiste la capacidad de podernos infectar. Si lo vemos desde ese punto de vista, significa que va a llegar un momento en que prácticamente, si ustedes no lo recuerdan bien, ¿cuántas personas han tenido ya 1 o 2 hasta 3 COVID? ¿Y cuántas personas se han infectado en el mundo? Son millones. Tanto que se dice que la población, a medida que se ha indicado las diferentes vacunas que se han administrado durante todos estos 2 años y las personas que se han enfermado, han producido lo que se dice, entre comillas, una inmunidad de rebaño. Quiere decir que como que todos nos dio ya, y entonces si nos va a dar, va a ser una forma atenuada. La prueba está que sí nos puede dar. Y si hablamos un poquito más profundo de eso, pues que vienen cosas por venir todavía sobre este virus. ¿En qué sentido, doctor? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, para empezar, estamos hablando de 2 cosas. Uno es que el virus, si lo hablamos desde el punto de vista de virulencia, pues estamos diciendo que su comportamiento es menos agresivo para producir una enfermedad severa y que vayamos a parar al hospital, excepto aquellos pacientes que tengan alguna otra enfermedad asociada, la cual, pues, de no tomar sus medicamentos a tiempo y no estar controlado, es fácil presa como para que tenga una complicación severa. Si lo vemos desde el punto de vista de enfermedad. Si lo vemos desde el punto de vista combate contra él, hay actualmente en desarrollo unas vacunas y actualmente hay investigadores, creo que son de California y no me acuerdo de qué otro estado, en el cual están desarrollando, y próximo a salir, están desarrollando un nuevo, han encontrado, lo voy a explicar de esa manera, de parte de un gen que tiene el virus,
han tomado un par de pedacitos de ese gen, digamos, y lo han introducido en ratones. Y el ratón tiene la capacidad de producir una cantidad de anticuerpos contra todas las variantes, incluyendo la original que vino de Hunan, y todas las subvariantes, alfa, delta, gamma y las subvariantes de Omicron, es capaz de formar anticuerpos contra estas diferentes variantes, lo cual sería un éxito realmente. Pero todo eso está en estudio ahorita en un reciente artículo que leí nada menos hace como 4 días, en el cual pues estos investigadores creen que podría ser el futuro como para poder tener una mejor vacuna que pueda prevenir, ya que como sabemos el virus va a estar variando a medida que pasa el tiempo, va a estar prácticamente teniendo esas mutaciones. Se cree que con estos anticuerpos va que forme la persona a través de estas vacunaciones nuevas, lo más probable es que entonces podamos nosotros tener una mejor protección, en el entendido pues que van a ser producidos precisamente en ratones, pero posteriormente se extraen y entonces serán de actualidad para la administración de personas que puedan en el futuro estar propensas a enfermarse. Es decir, estamos, como decía usted hace un momento, estamos lejos de ver el final de COVID-19 como tal. Bueno, para decirles, finalmente, si hablamos de COVID es que lo seguimos conociendo. Eso enigmático, se puede decir, sería la palabra, porque no sabemos realmente cuál es el comportamiento que está teniendo actualmente. Creemos que estamos desnudando algo sobre el conocimiento del virus, cómo produce la enfermedad, cómo se transmite y finalmente los efectos que produce. Bueno, recuérdense, el COVID largo no se mencionaba antes mucho, sino que decían la COVID, la forma aguda y después ya estoy bien. Y no es cierto. ¿Cuántas personas ahorita después que han adolecido la enfermedad, aunque sea leve, han producido posteriormente complicaciones a largo plazo que pueden durar semanas, meses, inclusive años? Por ejemplo, trastornos mentales, trastornos de conducta, trastornos de memoria, pérdida de olfato, gusto, que pueden terminar mucho tiempo. Es decir, hay una serie de cosas que están por venir en términos de seguir conociendo lo que es el comportamiento de este virus. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor Ernesto Navarro Marín y tenemos mucho más que abordar sobre este y otros temas. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el doctor Ernesto Navarro Marín. Pues hay varios temas que queremos aprovechar, actualizar con el doctor. También otra de las noticias, doctor, que ha estado cobrando la atención es el tema de la viruela símica o viruela del mono. Las autoridades han estado dando una actualización. El ministro de Salud dijo recientemente que la evolución de la paciente, de la joven, el primer caso, que se había contagiado en el país, estaba estable, estaba en su proceso de recuperación y aislamiento en su casa y que estaban dándole seguimiento a los nexos de esta persona, pero que no tenían una confirmación de contagio en estos casos. En este momento se vuelve importante todo ese proceso, tal cual se hizo con el COVID al principio, del detalle de los nexos, los tiempos, las personas con las que vive y el tipo de aislamiento que pueda tener. Bien, creo que se ha hecho lo correcto en este caso, al descubrirse el primer caso, en el sentido pues que, y afortunadamente pues teniendo la prueba de diagnóstico que certifica y confirma que realmente se trata de la viruela símica o del mono, hace entonces que la autoridad de salud se desarrolle en una mejor forma, porque si tiene un diagnóstico pues sabemos exactamente, específicamente qué es esta viruela, por una parte. Pero si se extiende esa investigación con quiénes estuvo en contacto esta persona, o el distanciamiento que tenían esas personas
con ella durante todo el periodo que estuvieron presentes, ¿verdad?, hace pensar que tiene que haber un seguimiento de cada uno de esos contactos, no solo sus contactos, sino que la familia de los contactos. Por eso creo que hemos aprendido a medida que ha pasado el tiempo que la salud pública y la epidemiología a nivel de la autoridad sanitaria son básicas, son importantes, porque son los especialistas, además de los clínicos, que determinamos la presencia o no de la enfermedad o la sospechamos, para que ellos vean desde el punto de vista comunitario cuál es el comportamiento actual y qué es el devenir con los meses después, dando seguimiento a esos casos. Y me satisface oír de parte de usted pues lo que dijo el señor ministro, en que la estabilidad que tiene la paciente, y por otro lado pues que se le está dando el seguimiento a los otros ciudadanos pues que estuvieron en contacto con ellos, que se llaman nexos. Eso se llama nexo epidemiológico, es decir, qué puede estar pasando entre una y otra persona, y darle seguimiento hasta que pase el supuesto periodo de incubación, que puede ser hasta de 3 semanas. Ahora, hay características bien fundamentales de las formas de contagio que ya la población, a medida se ha ido hablando más del tema, la gente va conociendo, pero digamos, no tiene que haber un contacto directo entre las lesiones de cada persona o relaciones sexuales, pero no es, digamos, altamente contagioso como sucedió en el caso de COVID-19. Algunas proyecciones dicen, miren, no se va a esperar los números de contagio tan alto, incluso viendo la estadística de países como Estados Unidos, si hay 18,000 casos o un poco más, pero la cantidad de habitantes también hay que considerarla. Entonces no se podría esperar una situación, digamos, que pueda provocar que estemos fuera de control de la enfermedad. Es correcto. Bueno, si comparamos con el COVID, pues hace una gran diferencia. Hablamos prácticamente de actividad respiratoria, de contagio respiratorio. Acá en la viruela del mono sí se puede dar precisamente, pero es porque por el contacto directo, como quien dice, cara a cara, y no solamente un minuto, sino que varios minutos y horas, permiten que las secreciones mismas sean transmitidas a la otra persona, darle chance al virus que se incube en sus mucosas y al final pues desarrollar la enfermedad. Pero la mayor forma de transmisión que se da en este caso por parte de este poxvirus no es más que el contacto directo. Y contacto directo significa entonces que si una persona tiene lesiones en su cuerpo, como sabemos se expresa principalmente a nivel de la cara y las manos y los pies, pero también puede haber a nivel del tronco. Pero el contacto directo que puede haber con esas lesiones es el virus el que está presente. Por ejemplo, si nosotros sabemos, y como para que nos entendamos, ¿quién no ha tenido una pequeña quemadura y observa que al principio se le pone rojo? Después se levanta un poco sobre la piel. Después hace como una burbuja como de aire. Y después eso se llena de líquido. Y después de eso se rompe la membranita que cubre esa piel y entonces forma una úlcera. Y esto finalmente se forma un cascarón. Es precisamente lo que se da en esto, que son lesiones puntiformes que van creciendo de tamaño, pero van teniendo desarrollo en diferentes fases evolutivas para llegar finalmente desde la mácula, la parte rojita que se ve, con el desarrollo de pápula, vesícula, se rompe y finalmente tenemos una ulcerita que esta se puede infectar. Entonces, el virus, en cada una de esas lesiones hay millones, pero millones de partículas virales. Quiere decir que si la misma persona, digo, el contacto que tiene esa persona, por cualquier ruta que sea, pero principalmente contacto, tocar a la persona, y aquí es bueno mencionarlo, porque se ha dicho que la relación sexual, pues no es cierto eso. Tal vez sea el área genital un área de las predilectas donde pueden aparecer las lesiones, pero no necesariamente de transmisión sexual. Entonces, si nosotros tenemos lesiones a cualquier nivel de nuestro cuerpo y las tocamos y está eso abierto, considera que nos quedan millones de partículas virales en nuestras manos. De no usar guantes o de usarlos mal o no usarlos, permite que con eso yo me pueda tocar la cara, me puedo tocar todo y al rato pues viene el periodo de incubación para que yo desarrolle la enfermedad.
Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué es lo que quiero decir? Que el contacto directo es principalmente lo que nos va a hacer que sea transmisible. Pero recordemos una cosa, si el paciente está en su cuarto, está en su cama, está con una pijama o sin pijama, o con ropa interior, pero tiene sábanas y el colchón también, ¿qué creen ustedes que va a pasar si esa persona ya está en esa fase, que se le han destruido aquellas vesículas y está húmedo, toda su cama del destripamiento, digámoslo de esa manera, que se da las lesiones? Ahí está Ahí está el ahí virus. está el virus. Y por esa razón se le indica a la persona enferma y a los que lo cuidan que no puede sacudir ni tocar esas sábanas y esa ropa interior o pijamas, sino que tiene que ser con guantes. Y lavarla por aparte con de la ropa del resto de la familia. Por esa razón, cuando se dan los confinamientos o aislamiento de la persona enferma, se dan instrucciones precisas a la familia, así es que va a estar con una familia, y en el sentido también de que tiene que tener cierto distanciamiento social. Aquí se ponen en práctica nuevamente las medidas que conocemos preventivas desde el punto de vista COVID, que es el distanciamiento social, no tocarse, lavarse las manos, el uso de gel y no tener un contacto directo, que son al final las medidas que van a hacer que parte de los contactos y la familia de ellos no se nos vayan a contagiar. Ahora, el virus no es que sea, digamos, doctor, tan resistente en la ropa. Por ejemplo, el caso que usted estaba poniendo en un hogar. Obviamente no debe ser otra persona con las manos, agarrar la sábana, agarrar el cubrecama y llevarlo, o mezclarlo mucho menos con la ropa de alguien más, porque va a haber un contagio. Pero digamos, si se pone guantes, se mete a la lavadora, no hay ningún contacto, al lavarse, digamos, o lavarlo a mano, como sea, y ponerlo al sol, el virus ahí muere. Usted dijo una parte muy importante y por eso es las recomendaciones que son de la familia. ¿Quién tiene una lavadora en su casa? ¿Quién tiene guantes para el manejo de estos? Si inconscientemente o por accidente y por ignorancia y por no conocer la transmisión, se puede contagiar fácilmente. Por lo tanto, y por esa razón es que precisamente que es la autoridad sanitaria del país la que hace cargo de estos casos y sobre todo que hay un mínimo número de casos, en este caso solamente uno, permite que la autoridad se haga cargo precisamente de ese paciente y sus contactos. Cuando habrá una cantidad de casos, se convierte más difícil su control, porque puede ser casos que no son reportados y la familia por ignorancia puede cometer una serie de infracciones que al rato empieza a darse la cadena de contagio de una persona a otra. La recomendación al final es tal como se dice. Si tenemos prácticamente un caso sospechoso, la consulta inmediata se impone. La historia, dónde estuvo, con quiénes estuvo, etc. Pero recordemos una cosa, y yo me acabo de recordar también, que si lo hablamos desde el punto de vista de inmunidad, se ha dicho que todas las personas que nacieron de los 70 para acá, que serían como 50, 52 años, se dice que todas las personas atrás de esa edad, de los 70 para abajo, fuimos vacunados contra la viruela humana. El virus está dentro de la misma familia, se conoce como pox virus. Pox significa una pápula, una chira que se forma en la piel. Entonces, se ha dicho que las personas que fuimos vacunadas para la eliminación y erradicación de la viruela que está eliminada en todo el mundo, esa vacuna como que da, y lo digo entre comillas, cierta protección para las personas que nos expongamos al virus de la viruela del mono. Esto es bien importante saberlo, pero no es tampoco para que se confíe porque estoy vacunado, no me da, eso no es cierto. Porque a medida que pasa el tiempo uno puede perder la inmunidad. Pero es importante recordar también, y es unas preguntas que uno hace. Primero, la edad del paciente. Bueno, si tiene 80 años, yo sé que fue vacunado contra la viruela humana, pero si me dicen tiene 20 años, considera que no ha sido vacunado. Por eso se dice entonces que las personas jóvenes como que están más susceptibles a padecer la enfermedad que las personas de mayor edad. ¿Habrá una vacuna, se vaticina, doctor, que va a venir una vacuna así como la que existió antes de manera preventiva? No me refiero curativa, sino que pueda haber una vacunación masiva también de prevención de la enfermedad. ¿Se vislumbra o tal vez no por no ser altamente contagiosa? ¿O qué dice la ciencia o los científicos por lo menos en este momento? Hay dos vacunas. En algunos países, creo que en Inglaterra y en Estados Unidos,
y por haber un desabastecimiento, es decir, no hay una suficiente producción, Sí, está seleccionada para ciertos grupos poblacionales correcto. que son de alto riesgo, como son pacientes inmunodeprimidos, Ujú. VIH, leucemias, cáncer, pacientes que están en alta dosis de esteroides, pacientes con alguna enfermedad crónica, son fácilmente predispuestos a adolecer la enfermedad más que el resto de la población. Por lo tanto, ese grupo poblacional es el que va a dirigir actualmente la vacuna. Ujú. Hay dos vacunas, la que más se está utilizando es la del linaje que se conoce como Jynneos. Estas son dos vacunas que se ponen con una diferencia de 4 semanas, son 2 dosis. Aparentemente pues como que da cierta protección y es la que actualmente se está administrando en otros países, que me imagino que acá se habrá hecho algún pedido para tener un par de dosis Ujú. para aquellas personas que sean de alto riesgo. De lo contrario, número uno, no es para administración masiva, no es Ok, para todas las personas, sino ok. que es realmente para personas que sean de alto riesgo para poder hacer la enfermedad y que se les complique y puedan fallecer, que afortunadamente la letalidad es baja, pero no es consuelo decir que es baja la Ujú, letalidad ujú. tampoco, ¿verdad? Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, veía en cuanto a la sintomatología de la enfermedad que en los primeros días de contagio, pues no da algún tipo de manifestación a la persona y en ese momento no está contagiando, sino hasta que aparecen los primeros síntomas. Pero curiosamente, los primeros síntomas que aparecen son bastante parecidos a los de otras enfermedades que obviamente ya hemos hablado, las enfermedades respiratorias, dengue, el COVID y otras, y es hasta después que empiezan a aparecer las lesiones, pero hay algunos países que han mostrado evidencia que no es como una varicela que llena completamente. Hay gente que ha tenido algún grupo de estas ronchas o estas erupciones en la piel, eh, en el pecho, en las piernas, no es como se había desarrollado en otras etapas o en otros momentos la enfermedad. Entonces se vuelve un poco difícil también identificarla, más señales como los ganglios inflamados u otras que ustedes verifican. Bárbaro, usted lo ha hecho mejor que yo, ¿no? Usted me está haciendo la competencia, Eduardo. Realmente porque lo ha dicho tan claro y lo ha dicho con palabras entendibles. Yo simplemente lo voy a repetir, ¿no? Eh, todas las enfermedades tienen un periodo de incubación. Del momento que se pone en contacto con ese microorganismo, no importa la ruta, sea respiratoria, sexual, oral, contacto directo, desde el momento que está en contacto y entra ese microorganismo en nuestro organismo hasta el momento que se desarrollan los primeros síntomas, se llama periodo de incubación, que en el caso de esta enfermedad es de 3, 5 a 10 días, pero puede ser de 3 hasta 21 días. ¿Qué pasa durante todo ese periodo? El microorganismo, el virus, invade nuestro cuerpo y al estarse multiplicando en nuestro organismo, entre nuestras células, se empiezan a manifestar ciertos síntomas y signos que se llaman prodrómicos, es decir, que se inicia el proceso de la enfermedad por venir, en otras palabras. Si es así, la persona puede presentar temperatura alta, adinamia, cansancio, puede ser somnoliento, y pasa unos 2, 3 días de esa manera, y en este momento, si me consulta a mí ese paciente con dolor de cabeza, fiebre, me duele el cuerpo, me siento dinámico, estoy somnoliento, yo lo puedo confundir con cualquier cosa que se conoce como diagnóstico diferencial. Esto significa entonces que yo tengo que pensar en las enfermedades que son endémicas en nuestro país, como estoy hablando de tifoidea, estoy hablando de dengue, estoy hablando de Zika, estoy hablando de chikungunya, y estoy hablando de enfermedad boca, mano, pie, estoy hablando de una cantidad de enfermedades que se van a aparecer desde el principio. Pero a medida que pasan los días, entonces empieza a aparecer signos más específicos como para que uno pueda orientar el diagnóstico final.
Y es donde ponemos, pues, después de esa fase, que empieza a presentar lesiones. Usualmente los síntomas que dan esta fase prodrómica casi todos andan alrededor del 76, entre el 70 y el 76%, que 70-76% que son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, adinamia. Adinamia no es más que cansancio físico. Puede haber un poquito de somnolencia, pero principalmente, y en este caso en especial, la inflamación de ganglios que sean principalmente a nivel del cuello. Pero recuerden que en el dengue se pueden inflamar también los ganglios. Por lo tanto, se puede confundir y es donde tiene la habilidad del médico y somos los infectólogos, los internistas, los que finalmente podemos definir qué realmente está sucediendo en este momento. Afortunadamente tenemos, desde el punto de vista laboratorio, ciertos métodos a través de los cuales nosotros podemos afinar y pensar de qué se trata, para que finalmente tengamos un diagnóstico final. En otras palabras, la enfermedad se manifiesta en forma no abrupta, sino que como insidiosa a medida que van apareciendo los síntomas para que finalmente tengamos la expresión nítida de la enfermedad en su caso típico, que sería adinamia, cansancio, dolor de cabeza, se me quita el apetito, me siento somnoliento, me siento haragán, para que entonces me empiecen a aparecer lesiones en las manos, en las extremidades inferiores y en la cara. Usualmente en el tronco no van a aparecer, pero si la persona es una persona inmunosuprimida, es decir, que tenga alguna otra enfermedad asociada, con seguridad que se puede llenar todo el cuerpo. Pero de lo contrario, las manifestaciones van a ser específicas a ese nivel y esas lesiones, a partir de ese momentito, al tocarse, son prácticamente las formas a través principalmente cómo va a contagiar a otras personas. Doctor, en el caso de los contagios, a partir del momento que una persona empieza ya a tener las lesiones, ¿por cuánto tiempo esta persona va a contagiar a otra a partir de que empiece a aparecer, o es hasta que revientan las lesiones y ya se ve como el agua, lo que decía usted, en las sábanas, que al tener un contacto puede llegar a generar problema a alguien? Bueno, si empezamos por la vía respiratoria, el contacto directo, secreciones, entonces puede ser ya infecto contagioso para la otra persona. Desde el momento, aunque no tenga la mayor sintomatología, puede ser porque va a estar presente en las secreciones nasofaríngeas. Pero si hablamos del contacto directo con lesiones de la piel, sí, por supuesto, tienen que estar destripadas para que nos entendamos, no van a estar íntegras. Pero recordemos que la fase evolutiva de cada lesión puede variar. Puede ser que la persona tenga apenas sola manchita, pero puede tener otras lesiones que ya prácticamente están próximas a estallar, o algunas se han roto ya, por lo tanto es contagioso. Y esa es la razón por la cual no se debe tocar a la persona. ¿Por qué? Porque si la persona está acostada, pues al roce de la sábana y todo, aunque no sean ya el tiempo que se van a abrir, se pueden, pues el roce mismo abrirse, y de esta manera siguen siendo contagiosas, porque quedan en la ropa del paciente. Si yo toco la ropa del paciente, pues es la forma como yo lo puedo adquirir si no tengo el uso de guantes, si no me lavo bien las manos. El ministro de Salud, cuando confirmó el primer caso, el de esta joven, decía que se había hecho a través de una prueba PCR, que ya los salvadoreños pues, nos hemos empezado a familiarizar con el nombre de la PCR, porque es la prueba que se aplica para COVID-19. En este caso explicaba que era un reactivo diferente que da el positivo o negativo en el caso de viruela símica. Ahora, actualmente solo el Ministerio de Salud puede aplicar esa prueba. Llegará un momento en que será necesario que los laboratorios privados también puedan realizarla, o si no son muchos casos, quedaría a discreción del Ministerio de Salud poder realizarla. Lo pregunto por la consulta privada, porque de repente a ustedes les puede llegar un paciente que considere que tiene la enfermedad y tendría que ser remitido a salud para hacer la prueba únicamente, no a privado. Bueno, número uno, la prueba en este caso es específica para viruela del mono. Y en primer lugar va dirigida a tomar la muestra de las lesiones que presenta el paciente. Se puede hacer una prueba en sangre también. Okay. Pero con ese momento no la vamos a detectar, pues la persona no ha desarrollado suficientes anticuerpos, entonces no puede ser una prueba, decir que a través de la sangre, por la prueba de PCR yo lo puedo determinar, sino que tiene que ser a través de las lesiones que están presentes en la piel. Número dos, si hablamos de quién la tiene, solo el Ministerio de Salud y el Seguro Social, creo, en sus laboratorios.
Que nosotros podamos ver casos, por supuesto. La persona va a consultar al más cercano que tenga, posiblemente si tiene lesiones de las descritas y que ha aprendido que hay que consultar inmediatamente. Puede ser cualquier médico el que pueda ser consultado por estos pacientes sospechosos. Pero como no tenemos la prueba, pues he oído de unos médicos y creo que el colegio médico pues ha solicitado que de alguna manera estuviera presente en laboratorios privados. Recordémonos que en los laboratorios privados también está la tecnología de desarrollar pruebas de PCR, que no solo sirven para esto, sino que sirven para COVID, para tuberculosis, para una cantidad de enfermedades que tienen el equipo, entonces podría tener el reactivo suficiente como para que pueda hacer el diagnóstico en forma privada también, pero eso está en veremos. El ministerio tiene que decidir, así como lo hizo con las pruebas rápidas y otras pruebas específicas para el COVID con el tiempo, ellos dirán pues cuándo lo van a aprobar para uso privado. Salud ha estado capacitando a su personal y el personal también del Seguro Social en la posibilidad que puedan llegar pacientes a consultar. Me imagino igual en lo privado, doctor, usted como infectólogo, hay un cierto manejo de protocolos por parte de enfermeras, personal médico, que se debe de tener para evitar el contagio, pues obviamente para tomar la prueba o en el momento que no haya presentado mayor sintomatología para evitar contagio. Sí, mire, mire, un hospital para llamarse hospital tiene que tener un comité que se conoce como control de infecciones asociadas a la salud, que antes se conocían como infecciones nosocomiales. Y la idea es precisamente que el personal está preparado a través de sus comités para instruir a su personal, enfermería, laboratorio, rayos X y todos los que participan como equipo de salud para el diagnóstico de una determinada enfermedad, que estén enterados de la situación. Y son los comités estos los que finalmente tratan de proteger a su personal y a los pacientes que ingresan al hospital, en el sentido de que no se nos vaya a contagiar el personal y por otro lado que a partir del paciente se va a infectar nuestro personal. Por lo tanto, si bien es cierto que no ha habido una instrucción específica para ellos, pero creo que en los hospitales privados pues tenemos la capacidad a través de sus comités de prevenir contagios a partir de pacientes que sean atendidos. Pero por otro lado, recordemos una cosa, como esta es una enfermedad de remisión obligatoria, y esto lo indica el Reglamento Internacional Sanitario que fue aprobado en 2005 en Ginebra, hace que este tipo de enfermedades sean de remisión, de información, de notificación más bien, obligatoria hacia salud. Por lo tanto, son ellos los que se encargan del manejo de estos casos una vez tenga uno un paciente sospechoso. Como en el caso de las pruebas, cuando uno se hacía una prueba PCR o la otra en un laboratorio privado, le cae un mensaje al teléfono del Ministerio de Salud diciendo su prueba fue tal, aparte la del laboratorio, es decir, se ve que hay una remisión del laboratorio privado hacia salud y salud tiene conocimiento del positivo o negativo que uno pueda dar en la prueba. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en pacientes VIH se hace lo mismo, pues la persona da toda su identificación, pero esto va a una data que lleva el Ministerio de Salud para tener un control mejor desde el punto de vista de salud pública de las enfermedades transmisibles, altamente transmisibles y que son de notificación obligatoria. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, se ha estado haciendo en los últimos días mucho esfuerzo de divulgación también de parte de las autoridades en evitar una estigmatización de las personas que puedan resultar contagiadas con viruela símica. Usted lo decía también en el segmento anterior, hace un momento, que no es exclusivo de personas que tienen relaciones entre el mismo sexo.
los contagios, porque si se da este tipo de situaciones, alguien puede tener la enfermedad y decir, mejor me callo, mejor no digo, porque si no me van a estigmatizar, eh, como es un periodo de incapacidad muy largo, me puedo perder el trabajo, puedo generar algún tipo de problemas en mi colon y pueden preferir no consultar. Y eso sí se puede volver un problema, tanto por la contabilización de los casos que debe de llevar el ministerio, el nexo que pueda tener esta persona para más casos, o incluso su mismo estado de salud. Es correcto, todo lo que usted ha dicho es correcto. Precisamente creo que es un tema, qué bueno que lo estamos abordando, en el sentido de que no se estigmatice a la persona que adolece la enfermedad, porque de esta manera, si lo pensamos desde el punto de vista de transmisión sexual y sobre todo en las preferencias sexuales que tenga cada persona, esto impide que de alguna manera pueda haber la toma de una mejor historia del paciente y diga quiénes son sus contactos, si lo vemos desde ese punto. Entonces va a haber se va a esconder cierta, digamos, información por parte de tener miedo de declarar que la otra persona tuvo contacto con esa persona. Por lo tanto, no es importante entonces aclarar esto. En primer lugar, pues, no es de transmisión sexual. Tal vez el área genital tenga ciertas áreas que permiten que las lesiones se manifiesten de alguna manera, pero tanto que ahorita, por cierto, hay un artículo reciente por parte de la Organización Mundial de la Salud que dice lo siguiente. Cuando usted hablamos de COVID, se recuerdan que decía que la cepa africana, que la cepa brasileña, que la cepa británica, etc. Eso cambió. Y cambió la nomenclatura precisamente de cómo clasificar a los virus del COVID de forma tal que para no estigmatizar ni la procedencia del país, sino estigmatizar las diferentes áreas culturales de aquellos países. Por esa razón precisamente es que se le cambió la nomenclatura. Y empezamos con el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, epsilon, todas. Pero en este caso también hay una indicación por parte de la Organización Mundial de la Salud que mandó a llamar a diferentes especialistas, infectólogos, microbiólogos, virólogos, en el sentido de volver a la taxonomía. Es decir, ver la filogenia que se conoce en términos de clasificación de microorganismos. Y por esa razón, actualmente, y hablamos precisamente de la viruela del mono, que aparentemente va a cambiar ese nombre, está en estudios para cambiarle ese nombre estigmatizante. Entonces, hay estudios ahorita de parte de estos científicos convocados por la Organización Mundial de la Salud para que nos digan cuál va a ser el devenir de la clasificación de estos virus. Y actualmente, así como hay en COVID mutaciones, se habla actualmente en la viruela del mal llamada del mono, se habla de clados, y clados no es más que como que usted tuviera un árbol genealógico. Usted es Eduardo y su apellido es Arévalo. Si usted le hacen entonces un estudio de su árbol genealógico, cómo fue su origen, dónde están sus ancestros, y empieza a ver con un árbol genealógico, a ver las ramas, y entonces averiguamos cuál es su procedencia. Lo mismo. En este caso hablemos del punto de vista taxonómico, que es diferente de los clados, la biología. En este caso lo que se pretende es precisamente ponerle el nombre que realmente es al virus y las variantes que pueda tener, que en este caso hay dos. Por ejemplo, tenemos el clado 1, que es precisamente de la área central africana, y tenemos el clado 2, que es de la parte occidental de África originalmente, pero como está estigmatizando aquellos países porque se originó ahí, ya no se va a hablar de África central y África del clado 1, sino que es el clado 1 y clado 2. Y así si aparecieran otras subvariantes de la viruela del mono, pues se van a conocer como clados. Y eso no es más que tratar de identificar, de clasificar realmente a los virus que son, siempre siendo como postvirus parecidos al de la misma familia de la viruela humana. Pero eso está por venir y van a ver ustedes cómo se va a cambiar. Y se van a llamar clado 2 y clado 1, no como el número, sino que con el número romano. El 1 romano y el 2, clado 1 y clado 2. Así se clasifican actualmente y creo que así se van a clasificar en el futuro. Y a medida que aparezcan otras enfermedades, con seguridad que la taxonomía va a cambiar filogenéticamente, tratando de determinar cuál es el origen de aquello. Por ejemplo, si hablamos de filogenia, de lo que es el COVID, por ejemplo, ¿qué sabemos?
que vino del murciélago y este murciélago fue, entonces es como ver los ancestros, de dónde es que vino el virus. En este caso, pues tratar de identificar precisamente su origen para que en el futuro saber cuáles pueden ser las ramas próximas que se pueden dar. Es Muy medio bien. complicado eso, como hablar de genética, filogenia, pero quería decirlo de esa manera. No, es importante entenderlo. En cuanto a las erupciones que salen en la piel, algunas personas se preguntan si estas quedan o si como la varicela va a quedar la primera, la madre, grande, o tienden después de paso de la enfermedad a desaparecer. ¿Es necesario la aplicación de algún tratamiento o algo para retirarse? Bueno, mira, qué bueno que menciona eso, porque recordemos que puede haber complicaciones, es bueno mencionarlo también. Unas lesiones de esas pueden infectarse por bacterias, entonces van a necesitar antibióticos. Dos, si está a nivel de ano, por ejemplo, las lesiones, por supuesto que va a producir una inflamación del ano y el recto y habrá que dar un tratamiento especial. Si están a nivel de la boca también, entonces quiere decir que puede haber complicaciones serias a nivel de las mucosas, tanto anal como vaginal como oral. Inclusive, si hablamos de transmisión, recuérdense que no se sabe realmente si el virus infecta a una madre embarazada, entonces si el niño va a ser afectado. No, lo que le va a dar es lo que se conoce como una enfermedad congénita, es decir, que el niño va a aparecer precisamente como que adoleció la enfermedad en útero y va a aparecer no con las lesiones, pero no es realmente para decir que va a tener una tara, pues por el hecho de ser infectado. Pero esto es bueno saberlo. Y por otro lado también, si lo vemos retrospectivamente, lo que el virus hace en la actualidad, podemos decir que se manifiesta realmente a nivel de piel, a nivel de mucosa, y las cicatrices que pueden quedar pueden ser amplias. ¿Por qué? Porque entonces una lesión se une con otra y se facela, como quien dice, de forma tal que una forma otra, y entonces quiere decir que va a ser una lesión bastante grande, que al final cicatrizan en forma lenta, pero finalmente cicatrizan y tal vez no va a quedar, a menos que sea una lesión leve, la que presenta como en la mano, lo más probable es que si es en la palma de la mano va a desaparecer, pero si es en el dorso de la mano posiblemente quede una forma como ensacabocado. Estoy seguro que todas las personas que han tenido varicela, cuando se revisan su cuerpo van a encontrar unas como lesiones como ensacabocado. Esas son características de la varicela. Pues algo similar podría pasar en el futuro cuando veamos el devenir de los casos graves, por una parte, o los casos leves que han presentado este tipo de lesiones. Llama la atención también, doctor, que los protocolos o las medidas para evitar los casos de viruela símica son básicamente los mismos de COVID-19. Han servido, las autoridades dijeron en su momento, mire, con los protocolos estrictos de COVID-19 se ha ayudado a la reducción de otra cantidad grande de otro tipo de enfermedades que en la época se daban y ha ayudado a la reducción. O sea, una cosa llevó a la otra. Igual ahora con la viruela símica se maneja básicamente lavado de manos, el distanciamiento, el uso de la mascarilla cuando sea necesario. O sea, no son cosas adicionales a los que ya la población, digamos, debería estar practicando o practica. Bueno, es bien interesante esta plática en ese sentido, y lo digo por lo siguiente. Estas nuevas enfermedades han despertado más investigaciones a nivel de las otras enfermedades, y hemos aprendido mucho al decir que la prevención se impone a través de las medidas conocidas para la prevención del COVID, son similares prácticamente a esta enfermedad. Y no solo eso, sino que han alertado a la población científica y en términos generales al grupo del equipo de salud en varios sentidos. Primero, cómo funcionan las vacunas, el desarrollo de nuevas vacunas. Cómo los laboratorios se modernizan con diferentes metodologías y técnicas como para tener mejor atención a la población. Y si hablamos de vacunas, laboratorios, cómo los clínicos tenemos que entonces aprender precisamente a hacer los diagnósticos diferenciales. O sea que el aparecimiento de nuevas enfermedades como que hace descubrir nuevas posibilidades para el manejo de las diferentes enfermedades que vienen o pueden venir en el futuro. Eso es bien interesante porque, ¿se acuerdan cuando vino la enfermedad conocida como VIH-Sida? Ahí descubrimos una cantidad de cosas. Empezamos a ver el comportamiento de cómo desde el punto de vista de inmunidad se comportan las enfermedades.
y aprendimos mucho inmunología. Cómo es el comportamiento de las enfermedades infecciosas en general. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de VIH-Sida, a medida que bajan las defensas del organismo, entonces empezaron a presentar una serie de complicaciones de otros hongos, otros virus, otras bacterias en el mismo organismo produciéndole complicaciones. Lo mismo está pasando ahorita. O sea que el aparecimiento de nuevas enfermedades da la oportunidad para que entendamos mejor el origen, el comportamiento de las diferentes enfermedades por los diferentes microorganismos y las complicaciones que tienen. O sea, pues que para el mundo científico, tener una nueva enfermedad es redescubrirse otras enfermedades también y su comportamiento. Muy bien. Doctor, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta noche. Hemos aprendido mucho, sobre todo los televidentes, a tomar en cuenta todas las recomendaciones y las medidas de prevención para las diversas enfermedades, pues que obviamente en este periodo nos aquejan. Gracias por acompañarnos, doctor. No, finalmente, pues un saludo a la población y gracias por escucharnos, por vernos, pero sobre todo poner en consideración todas las recomendaciones que se hacen cuando hablamos de estas enfermedades que son transmisibles. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.